Mía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora vamos a revisar cuál es la situación en materia de inquilinato, cómo está en este momento el alquiler de viviendas. Para esto nosotros consultamos al señor Roberto Horta, que es parte de esta organización que hace seguimiento a esta situación. A esta hora vamos a conocer qué nos dijo respecto a cómo ha afectado al sector de los alquileres la situación económica que atraviesa Venezuela. El tema de los alquileres de vivienda en el área metropolitana es de carácter crítico como en todo el país, y esto es como resultado de la ley de arrendamientos de vivienda que se promulgó en el año 2011 y que bueno, nosotros de la Cámara y desde el sector inmobiliario advertimos las consecuencias que esa ley iba a traer para la colectividad. Prácticamente ahorita la oferta de alquiler representa no más de un 5% de la oferta del mercado inmobiliario en el área metropolitana, y por eso seguimos nosotros haciendo el llamado a la Asamblea Nacional a que reforme la ley de arrendamientos de vivienda y derogue una ley que se llama Ley contra los Desalojos Arbitrarios. ¿Qué pasó con estas leyes? Que fue lo que advertimos en el año 2011. En primer lugar, estableció una regulación de cánones de arrendamiento muy estricta, donde prácticamente el valor del terreno era cero, donde no se actualiza el valor por metro cuadrado anualmente. La situación actual es que los precios que privarían en una regulación que haría la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, SUNAVI, serían los del año 2012. Entonces les pregunto, ¿cómo podría una persona con la hiperinflación que vive el país actualmente alquilar a los precios del año 2012? Entonces esto ha traído una distorsión general en el mercado, donde muchas personas no consiguen oferta de alquiler en Caracas simplemente porque no hay confianza por parte de los propietarios, no hay seguridad jurídica, y eso evidentemente tiene que cambiar. Ya han pasado 7 años de la promulgación de esta ley, y bueno, el organismo no tiene capacidad para atender los casos de desalojo cuando los propietarios solicitan recuperar su propiedad, cuando tienen que consignar unos alquileres. Los procedimientos son muy engorrosos porque se centralizó la labor de 335 oficinas municipales de inquilinato, se centralizó en un solo organismo que tiene apenas una oficina por estado. Entonces, esta inoperancia, esta dificultad operativa de la SUNAVI, más una ley que es totalmente restrictiva, más unos juicios largos en tribunales, han hecho que muchos propietarios no tengan la confianza ni la seguridad jurídica para poner sus ofertas en oferta sus viviendas. También se refirió a la caída porcentual de los alquileres en Caracas. Cayó prácticamente un 95%, porque recordemos que, y eso no empezó en el año 2011, sino empezó en el año 2006, cuando el exalcalde metropolitano Juan Barreto, empezó a expropiar edificios de inquilinos en el área metropolitana, prometiéndole a esos inquilinos de vieja data la propiedad de los inmuebles. Ninguno de esos inmuebles fueron pagados, ningún inquilino pasó a ser propietario, pero sí afectó de manera importante la oferta de viviendas en el área metropolitana. Entonces, ya llegó el momento en que esto debe cambiar, que las autoridades, la Asamblea Nacional, el Gobierno Nacional tiene que entender que el alquiler de vivienda es una de las soluciones más rápidas para el tema habitacional. Simplemente con generar una modificación de la ley de arrendamientos de vivienda puede perfectamente salir estimamos que unas 500.000 viviendas que actualmente están cerradas o que actualmente están destinadas a la venta, podrían ponerse en arrendamiento, beneficiando a la colectividad, sobre todo a las parejas más jóvenes y a los matrimonios recién casados. Y ante esta situación, Roberto Horta también se refirió a cuál es el panorama actual de alquileres en la ciudad capital. Sin distingo de la zona, prácticamente la oferta es residual. Pocas personas se atreven a alquilar inmuebles en el área metropolitana. Esa es la realidad, y esa es una de las razones por la cual nuestros jóvenes se van a otro país, porque llegan, cruzan la frontera a Brasil, a Colombia, van a Ecuador o Perú, y de manera inmediata consiguen una vivienda en alquiler que puede ser pagada con un salario mínimo. Entonces vemos que esto actualmente no existe en Venezuela,
por la baja oferta y evidentemente eso colabora para que muchos jóvenes tomen la decisión de irse. Entonces, nuestro llamado es a que las autoridades, la Asamblea Nacional, el Gobierno Nacional, tomen en cuenta esta grave situación habitacional y promuevan la reforma de la Ley de Arrendamientos de Vivienda. Y respecto a lo que son las denuncias en materia de alquileres que se están cobrando en divisa extranjera, esto fue lo que nos dijo. Bueno, el tema de la moneda extranjera, nosotros desde la Cámara Inmobiliaria hemos recomendado a las personas no hacer operaciones en moneda extranjera. El tema es que evidentemente un país en hiperinflación, donde tenemos una inflación de 2 o 3% diario, hace que todo el tema económico se distorsione y haya personas que, a pesar de que las leyes prohíben expresamente y nosotros lo recomendamos, personas que recurren a las divisas para hacer este tipo de negociaciones. Entonces, para que eso termine, evidentemente se debe fortalecer la moneda venezolana, porque eso no es exclusivo del sector inmobiliario, sino está pasando en automóviles, en electrodomésticos y un país donde hay hiperinflación evidentemente tiene distorsiones de todo tipo. También él ha hecho recomendaciones, sobre todo a los jóvenes que hoy día buscan alquileres en la ciudad capital. Esto es lo que él recomienda. Bueno, la recomendación que podríamos darle a los jóvenes en la actualidad es que ayuden a que esta situación cambie, a protestar el hecho de que no puedan conseguir una vivienda fácilmente. Recordemos que en la actualidad no es solo el tema del alquiler, hay prácticamente una ausencia total de créditos de vivienda. La banca, los créditos que puede otorgar la banca no dan para comprar una vivienda y prácticamente tiene una camisa de fuerza habitacional porque no puedes alquilar por un lado porque no tienes una oferta y tampoco hay créditos bancarios para comprar una vivienda. Entonces todo, por supuesto, agravado por el tema de la hiperinflación que afecta a todos los sectores de la economía. Finalmente se refirió a la situación de invasiones en la ciudad capital. Estas son las denuncias que ellos han recibido. Bueno, las invasiones en el área metropolitana, vimos 2 invasiones puntuales en unos hoteles de la Candelaria, las cuales fueron resueltas hace aproximadamente un mes, pero no han habido invasiones masivas ni en el área metropolitana. En realidad eso ha estado desde hace algunos años en cierto modo controlado, aunque la situación es grave en tanto que la Fiscalía no llegó a procesar las cientos de invasiones que se ejecutaron entre los años 2003 y 2010, que fueron 155 edificios en el área metropolitana, cuyos propietarios acudieron a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía no impulsó los juicios contra esos invasores y esas propiedades se encuentran en la actualidad. Bien, nosotros así vamos a hacer otra pausa y ya volvemos con más de Noticias Globovisión Economía.